Bendiciones, hermanos, y continuando con con el estudio de las cartas a las iglesias en Apocalipsis. Hoy vamos a hablar, a ver tres cartas de estas. Y vamos a comenzar con la carta a la iglesia de Tiatira. Dice Apocalipsis 2:18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Veamos que acá el Señor se identifica como el que tiene los ojos como llama de fuego. O sea, y los pies semejantes al bronce bruñido. O sea, una descripción de algo sublime, de algo majestuoso, de algo portentoso. Y es lo que el Señor quería dejar bien en claro acá cuando estaba hablando y cuando estaba diciendo o se estaba identificando en el encabezamiento de esta carta. Este mensaje comienza con el Señor diciendo: yo conozco tus obras, y donde Él deja en claro que Él conoce claramente cada una de las cosas, cuando sabemos que Él es omnisciente y conoce todo lo que está en el pensamiento del hombre. Bueno, dentro de lo que pasa en las iglesias, Él lo conoce a precisión porque Él es Dios y Él conoce todas las cosas. Él sabe cómo suceden y las motivaciones del corazón del hombre. Por lo tanto, Él conocía todos los detalles. Y fíjense que esta iglesia de Tiatira, la ciudad de Tiatira, tiene una particularidad, que era que esta es una ciudad donde la gente tenía un nivel de independencia, y era una ciudad que no era tan religiosa en el sentido macro, pero sí en el micro. Ya le voy a explicar cómo es eso. Y tenía cierta independencia por su desarrollo industrial. Resulta que esta ciudad tenía desarrollada varias industrias, entre esas la de los textiles. Recordemos a Lidia, aquella mujer que oyó el mensaje y el Señor abrió su mente para que captara lo que decía Pablo, y ella era comerciante de telas. Esta mujer era de aquí de Tiatira. Y en Tiatira entonces la gente se congregó, o sea, los ciudadanos se congregaban en gremios, los panaderos, los que trabajaban los metales, los que trabajaban las telas, y cada gremio, de aquí viene lo que les decía en micro, lo que es la parte de la idolatría. Vamos a decir, cada como sindicato, cada grupo de personas que se nucleaban alrededor de una actividad, tenían un dios, tenían un patrón. Por lo tanto, entonces, quienes deseaban participar en esas actividades tenían que asumir la adoración a esos dioses, y eso dificultaba la situación con los hermanos allí. Ahora bien, fíjense que el Señor le dice a la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras, ¿verdad? Y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, esta era una iglesia que había avanzado, que tenía, vamos a decir, una conducta en las cosas del Señor bastante aceptable. Pero entonces es aquí donde viene el pero. El Señor le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. La primera es una cosa bastante grave que el Señor le señala a esa iglesia. Les dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjense lo siguiente, lo terrible de esta afirmación. El Señor les llama la atención
sobre una mujer, Jezabel, y lo más probable es que esta mujer no se llamaba así, sino que la referencia que estaba haciendo el Señor era a Jezabel, aquella mujer que pervirtió al rey Acab, que fue esposa del rey Acab, una mujer pagana, y desvió a Acab y lo volvió, bueno, el hombre, uno de los reyes más perversos que tuvo Israel, por la influencia de esta mujer. De esta misma manera, esta mujer, estos hermanos estaban permitiendo que esta mujer predicara en la iglesia. Y el mensaje entonces que llevaba esta mujer no era la palabra de Dios. Ya se decía profetiza, como que se estuviera recibiendo palabra de Dios, pero resulta que lo que estaba era pervirtiendo a la iglesia a conductas que no eran conductas correspondientes a la palabra del Señor. Es aquí donde dice el Señor que lleva a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, los pervertía. Fíjense que uno de los peores problemas que tenemos incluso en la iglesia de hoy en día es ese. Y fíjense que esta iglesia de Tiatira tenía o practicaba lo que se llama una tolerancia mal aplicada. ¿De qué estamos hablando? Esta mujer que se decía profetiza traía un mensaje que no era el correcto. Quizás a lo mejor apoyándose en ciertos pasajes bíblicos estaba enseñando cosas, una conducta errada. Y fíjense que ya aquí ellos estaban comenzando mal, porque recuerden que Pablo les había enseñado a las iglesias a los cristianos de esa época. Una de las enseñanzas que Pablo había dejado bien en claro era que no se permitiera la enseñanza o la predicación de parte de mujeres dentro de la iglesia. Porque dice 1 Timoteo 2:12, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y no solo esto, sino que además esta mujer pervertía el mensaje de la palabra. O sea, no estaba predicando un mensaje correcto. Entonces fíjense que hoy mismo nosotros tenemos el problema de que hay muchos predicadores, muchas personas que se dicen predicadores, y por eso tenemos que tener cuidado, que permiten una laxitud dentro de la predicación, dentro del mensaje, promoviendo entonces este tipo de enseñanzas. ¿Qué es este tipo de enseñanza? Las enseñanzas que están fuera de la palabra de Dios. Usan la palabra de Dios para justificar conductas erradas, para decir cosas que no son, que son totalmente contrarias a la verdad. Lo que pasa es que, y fíjense que el detalle es bien importante, si el pueblo, si la iglesia ignora la palabra de Dios, si no lee la palabra de Dios, fácilmente cae en este tipo de engaño y tergiversación. Este espíritu de Jezabel que decía el Señor que tenía esta mujer era precisamente eso. Esta mujer dice, esta mujer que se dice profetiza, ¿verdad? Blasfemando porque decía que venía de parte, al decir que era profetisa, está diciendo que viene de parte de Dios. Y resulta que el mensaje que estaba dando no era un mensaje de acuerdo a la palabra de Dios, sino un mensaje de su antojo, de su opinión. Y fíjense, para ponerles un ejemplo, porque a veces es bueno conocer los ejemplos para que entendamos. Oí en estos días una persona, una dama, diciendo, profetizándole supuestamente a un pastor. Ella le profetizaba que le estaba dando las llaves de David. Vean lo terrible y lo perverso de esa afirmación. Y esa expresión se encuentra en el siguiente mensaje a la iglesia siguiente, que vamos a ver ahorita. ¿Quién tiene las llaves de David? Es el Señor, es Jesús. O sea, ¿cómo es que ella está diciéndole a ese pastor, supuestamente profetizándole, que le está entregando las llaves de David? ¿Sabe qué significa eso, hermano? O sea, cuando el Señor habla aquí de las llaves de David, lo vamos a ver en un ratico, está hablando de la salvación. O sea, que Él está diciendo a ese hombre que les va a dar las llaves de la salvación.
como si fuera Jesús. Vea lo ilógico, lo perverso. Y eso es una mujer que muchos la oyen, ¿verdad? Pero si usted no conoce la palabra, se traga eso. Ve lo importante entonces que leer la palabra. Así es que podemos identificar al falso profeta, al falso predicador, a esos que dicen que tienen la verdad, pero resulta que están predicando cosas totalmente desviadas de la palabra. Y ella está usando una porción bíblica, pero está hablando incorrectamente, está usando la palabra incorrectamente. ¿Ve? Entonces, ve que ese problema que estos hermanos tenían allá, también lo tenemos nosotros hoy. ¿Cuál es el antídoto, hermano? Que leamos la palabra del Señor, que nos mantengamos aferrados a esa palabra, leyendo. ¿Para qué? Para no ser engañados. Y así, mire, si nos pusiéramos a dar ejemplo, bueno, no terminamos. De tantos predicadores que andan por ahí diciendo cosas terribles y que la gente entonces se traga. ¿Por qué? Por ignorar la palabra del Señor. Así que tengamos cuidado. Y ese era el problema que tenía esta iglesia. Es uno de los problemas que tenía esta iglesia. Y es por eso que el Señor les manda a que tengan cuidado. Y fíjense lo que nos dice la palabra del Señor. Y lo importante de que nosotros obedezcamos la palabra del Señor y la tengamos como la guía. Jeremías, ¿qué nos dice? Jeremías 23 nos dice: el profeta que tuviese un sueño, que cuente su sueño. Es Dios hablando, el Señor hablando. Estas son palabras de Dios que está diciendo aquí a través del profeta Jeremías. Aquel profeta que tuviera un sueño, que lo cuente. Y a aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Mi palabra es verdadera. Los sueños que dicen los profetas que tienen no son verdad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego? Dice el Señor una vez más. Y como martillo que quebranta la roca. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor acá? Si mi palabra que yo les he dado a través de la Escritura es como fuego y es poderosa como un martillo que rompe una roca, para que ustedes van a estar inventando cosas y no circunscribirse a la palabra que es la verdadera palabra y es la palabra que tiene el poder y la autoridad de Él. Entonces, por eso mismo es que tenemos que tener cuidado. Entonces, definitivamente, esta situación que vivía esta iglesia la llevó a vivir en muchas dificultades. Pero fíjense el mensaje que el Señor le manda a aquellos que estaban conscientes de ese problema y de que que no se sumaban o que no se plegaban a las enseñanzas de esta gente. El Señor les dice: pero a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, a esos que no respaldan eso que dice esa mujer y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que el Señor está diciéndole aquí a estos hermanos? Manténganse fieles en la verdadera palabra y en la sana doctrina. No se plieguen a ese tipo de movimientos y de enseñanzas. Manténganse firmes hasta el final. Lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Es lo que el Señor nos dice hoy, hermano. Muchas veces por moda o por querer andar en sitios chéveres o por querer ir a sitios donde supuestamente se predica la palabra y que son bien chéveres, con comodidades y son famosos y bueno, y con shows y tal. La gente se va detrás de ese tipo de movimientos, despreciando la palabra del Señor, despreciando la verdadera centralidad de la palabra y menospreciando el hecho de las congregaciones donde se predica la palabra de verdad y la palabra correcta. Entonces, ¿cuál es el llamado que hace el Señor? Que nos mantengamos firmes y fieles a la palabra del Señor y no nos vayamos detrás de ese tipo de llamados o de congregaciones o de líderes o de personas o de movimientos, sino que permanezcamos hasta el final fieles a su palabra hasta que Él venga. Ese es el llamado que el Señor entonces nos llama a retener
la sana doctrina. La iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, el Señor envía su carta y comienza de esta manera. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti, o a qué hora vendré sobre ti. Fíjese que el mensaje de esta iglesia tiene algo muy particular, que es que a esta iglesia no se le destaca nada positivo. En la otra vemos que el Señor le dice: bueno, tú has hecho esta cosa, tengo este problema contra ti, tengo esto. No, esta iglesia, mire, de plano el Señor les dice, pareciera que no había nada sano dentro de esta iglesia. Ellos se pensaban que, estar bien. Ellos creían que estaban haciendo las cosas chéveres. Y el Señor le dice: no, estás muerto. Qué terrible. Fíjense, vamos a hablar algo del contexto de esta iglesia. Esta iglesia estaba en una ciudad que tenía una particularidad muy grande. Era una ciudad que era muy autosuficiente, muy soberbia. Esta ciudad era muy rica. Y ellos tenían una particularidad, vamos a decir, de una ventaja geográfica que les daba que esa ciudad estaba construida sobre un monte y las murallas de esa ciudad coincidían con unos grandes precipicios, lo que entonces le daba a esta ciudad una protección, una barrera natural que no permitía que los ejércitos llegaran a ella, sino que solamente por la parte del frente, ¿verdad?, ellos tenían la entrada. Entonces, por el frente de esta ciudad estaba esa entrada y eso estaba bien guarnecido, eso estaba bien fortificado. Por lo tanto, entonces ellos se creían que eran invulnerables. Esta ciudad tenía esa característica. Hasta que un día, uno de esos pensadores militares se le ocurrió la idea de mandar no un ejército con todos esos artilugios tecnológicos que habían en la época, sino que mandó a cada soldado con su espada a subir escalando la montaña y las paredes de la muralla de la ciudad. Como ellos no tenían soldados ni guardias en ese sector, porque ellos pensaban que era imposible que algo llegara por ahí, bueno, estos soldados pudieron subir por allí y allí entraron a esa ciudad y así fue derrotada. Fíjense qué similitud tiene con la iglesia, con la actitud que tenía esa iglesia de esta ciudad, la iglesia de Sardis. Ellos pensaban que estaban listos, protegidos, no, yo no necesito nada. Y el Señor mismo les dice: yo conozco tus obras, yo los conozco, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, tú piensas que estás haciendo las cosas bien, tú piensas que estás bien, pero no estás bien. Exactamente como estaba la ciudad, así estaba la iglesia. La iglesia pensaba, ella estaba entretenida en su prosperidad económica, en su estatus, porque tenía un estatus dentro de esa ciudad, pero estaba muerta, hermanos. O sea, era una iglesia muerta que estaba viviendo en mundanalidad, que estaba viviendo en las obras de la carne, que estaba viviendo con una actitud de autosuficiencia y que ella pensaba que estaba bien, pero resulta que estaba muerta. Todas esas obras que ella eran obras de muerte. Pero el Señor dice: pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere
será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Fíjense algo. Esta gente decía que estaba bien, pero estaban mal. Estaban manchados. O sea, ellos estaban viviendo una vida de mundanalidad. Pero allí había hermanos firmes. Y dice el Señor que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Fíjense que en el Apocalipsis hay una figura donde dice, donde se refiere a una multitud que está con el Señor, lógicamente. Y estos están vestidos de lino fino, con vestiduras resplandecientes. Y dice el Apocalipsis, porque estas son las obras de los justos. Fíjense la referencia acá. El Señor les habla y les dice, ustedes tienen vestiduras blancas. O sea, estos hombres y mujeres de la iglesia de Sardis que se habían mantenido sin contaminarse, haciendo las obras correctas de quienes creen en el Señor, obrando correctamente, eran estos precisamente, de los cuales el Señor decía que Él mismo declararía su nombre delante de su Padre. Recordemos lo que dijo el Señor Jesús en el momento en que habló acerca de la fidelidad que tenemos que tener como cristianos, como sus hijos, como creyentes en Él. Que dice que aquel que se avergüenza de confesarme delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Y fíjense la relación acá. Él estaba diciéndole a la iglesia de Sardis que estos hombres que se mantenían fieles, ese remanente que estaba allí en esa iglesia, que no estaba contaminado con las conductas que ellos tenían, él dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, él estaba refiriéndose allí a hermanos fieles a él, al Señor. Hermanos que no se habían contaminado con las cosas de esa sociedad. Hermanos que sabían su condición real, que no pensaban como el resto de la iglesia, que pensaba que yo estoy bien, pero resulta que estaba muerto, porque andaban en sus delitos y pecados, no se habían arrepentido. Esto era una iglesia que en realidad no había experimentado arrepentimiento. Era una iglesia que estaba llena de gente que pensaba que era cristiana, porque simplemente quizás asistían o hacían tales o cuales cosas, como hay una gran cantidad de personas en nuestras iglesias. Oí a alguien decir en estos días, si hay un campo blanco, si hay un campo misionero, son precisamente las iglesias actuales, que están llenas de gente, mas no de cristianos, mas no de redimidos, sino gente que porque piensa que van y cantan y saltan y hacen o tal y cual cosa, pero que el resto de la semana no viven, bueno, ni el resto de la semana ni el resto de los días, nunca, lo que van es a divertirse a un evento cada domingo. Usted los ve entonces haciendo cosas contrarias a la palabra del Señor durante toda su vida. O sea, es una conducta, el cristianismo se refleja, el amor de Dios se refleja en una conducta, en una forma de ser. Recordemos a los primeros cristianos cuando los llamaron cristianos. Los llamaron cristianos fue por eso, porque ellos veían a Cristo en la vida de estos hombres. Entonces, en este caso de la iglesia de Sardis acá, el Señor les está reclamando. ¿Y qué es lo que ha pasado? Fíjense lo que ha pasado. Él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire, Dios siempre ha actuado tratando, o sea, manteniendo un remanente dentro de la iglesia del Señor, fiel a Él. Y en todo tiempo, y Él lo demostró a través incluso de la historia del pueblo de Israel. Recordemos aquel llamado que le hace, aquella reclamación o aquella observación que le hace Elías al Señor. Señor, yo solamente he quedado. Y le dice, no, Señor, yo he guardado miles, unos cuantos miles, los he guardado. Han permanecido fieles, no se han arrodillado ante Baal. El Señor siempre ha mantenido su
su iglesia. Y es la tarea, hermanos, de que nosotros no dejemos. Porque ¿qué pasó con esta iglesia de Sardis? A ella se dejó arropar por el bienestar y por la sociedad que le rodeaba. Ella agradó a la sociedad, no buscó agradar a Dios, sino se acomodó. Y es lo que ha pasado en la iglesia moderna, hermano. Esa predicación que retumbaba en los púlpitos con aquellos hombres que decían, el Señor dice en su palabra. No, eso ya se acabó. Ahora conseguimos a unos señores sentados en una sillita, con una mesita, un vasito de agua, dando consejitos, dulzones a una gente, a una congregación, a un grupo de gente allí, ¿verdad? Porque eso es chic, eso es chévere. La adoración de la iglesia se ha quitado, hermano. Se ha secuestrado por unos artistas que, en lugar de darle la gloria a Dios, la reciben ellos. Aunque ellos dicen que es para el Señor, pero en realidad cuando lo que se canta, y el ejemplo más patético de esto es que cuando no hay luces, no hay música, no hay sonido, la gente dice, ay, hoy no se sintió la presencia del Señor, como que si la presencia del Señor se limitara a eso. Y eso que estoy diciéndole no es un invento, es una expresión que oí de unas personas que asistían a un sitio en la época en que hubo el apagón aquí en Venezuela y que se hicieron unos servicios sin ningún tipo de instrumentos ni de nada de eso. Estas personas salieron quejándose de que el culto había estado malo, de que no se había sentido nada. ¿Por qué? Porque ellos fue a buscar para ellos una satisfacción. Ellos no fueron a darle adoración a Dios. Eso se ha secuestrado, igual que antes de la Reforma. Porque si una de las cosas que debemos agradecer a la Reforma es que la adoración regresó a la congregación, porque estaba secuestrada también por los clérigos. Entonces fíjense todos esos detalles. Esos hombres que antes predicaban de esa manera, ahora andan haciendo lo que les dije. Esa leche espiritual no adulterada que es la palabra de Dios se ha escondido y entonces se le están dando caramelitos a la gente con textos descontextualizados, con expresiones de bienestar y de motivación. A los maestros de la sana doctrina se les ha puesto a un lado y se le ha dado lugar y se le ha dado la centralidad en las reuniones a los Tetzel. ¿Saben quién es Tetzel? John Tetzel. Tetzel era un hombre que vendía indulgencias, o sea que pagaba, o sea, él vendía el derecho de que la gente fuera salva por dinero. Ese era Tetzel. Bueno, ahora tenemos las congregaciones llenas de estos tipos, de Tetzels. Los maestros de la sana doctrina los echaron a un lado. Entonces tenemos a estos Tetzels vendiendo pactos de prosperidad y tal. O sea, la fe en la palabra del Señor se ha hecho a un lado por las declaraciones, los decretos, las cancelaciones, el atar y desatar, una suerte de invocaciones místicas, una brujería cristiana prácticamente, o sea, si pudiera caber el término, algo que es verdad muy lamentable. La iglesia se ha desviado a una secularización tal y tenemos nosotros la responsabilidad de sacarla de allí. Tenemos que mantenernos firmes, hermano, y la firmeza la da la palabra del Señor. Cuanto más sigamos la palabra del Señor, más estaremos firmes. Por último, en esta sección de hoy, vamos a ver el mensaje a Filadelfia. Filadelfia era una iglesia que estaba en una ciudad, precisamente, se llamaba Filadelfia. Bueno, es que esas iglesias no se llamaban así, era la ciudad de las que se llamaba así, la iglesia que estaba en Filadelfia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Aunque tú tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjense qué tremendo. Esta iglesia es una iglesia que guardaba la verdad de la palabra del Señor, que guardaba su verdad. Y vemos que el Señor a esta iglesia no le hace ninguna recriminación, a esta iglesia de Filadelfia. Esta iglesia, el Señor
vamos a decir, se complace en decirle, en ver, declarar que esta iglesia había permanecido fiel a su palabra. Algo tremendo, que no había negado el nombre del Señor, aunque tenía pocas fuerzas. Y yo creo que esto es una ventaja, y más adelante lo veremos. Yo creo que, fíjense, el hecho de que el Señor diga de esta iglesia que tenía poca fuerza, yo creo que es algo muy importante. Cuando nosotros nos hacemos más débiles, el Señor se hace fuerte. Diga el débil, fuerte soy. El débil, el que está débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque es el Señor el que da su fuerza. Es el Señor el que va a actuar. Cuando nosotros nos sentimos, una persona, por ejemplo, que está nadando, que está ahogándose, perdón. Fíjense, una de las cosas que hacen los salvavidas es esperar un momento a que esta persona se canse. ¿Por qué? Porque si está cansada es más fácil sacarla, porque no actúa en su propia fuerza y entonces quizás no pueda de repente agarrar al que lo va a rescatar y hundirse los dos. Ellos esperan a que la persona se canse para poder sacarla. ¿Por qué no tienes fuerza? Cuando no tienes fuerza, ¿qué haces tú? Deja que te ayuden. ¿Ves? Mientras tenemos fuerza, nosotros, nuestro orgullo no dejamos que nos ayuden. Pero cuando no tenemos fuerza, tienen que cargarlo. Así el Señor, yo creo que estaba complacido en que ellos no tuvieran fuerza, porque entonces ahí el Señor se manifestaba en su poder. Y entonces allí Él les dice, han guardado mi palabra, ustedes han guardado mi palabra. O sea, una iglesia que quiere agradar a Dios y hacer lo correcto debe tener esta característica, hermano. Guardar la palabra, porque garantizado que la dirección del Señor estará allí. Porque se tratan de las Escrituras, hermano. La palabra del Señor es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, ¿qué fuente o qué otra fuente puede haber mejor que ella? Ninguna. Entonces, eso es la garantía de que una iglesia va a mantenerse firme, de que una iglesia va a ir correctamente por donde vaya, porque ha guardado su palabra. Y fíjense lo interesante que aquí el Señor es la única iglesia a la cual el Señor no le hace ninguna reclamación. ¿Por qué? Porque se ha mantenido fiel guardando su palabra. Y fíjense que aquí otra vez aparece el término de la sinagoga de Satanás, y era el hecho de que la molestia y la perturbación que creaban estas personas judías que querían. ¿Cuál era el problema con estos judíos? Que ellos querían judaizar al cristianismo. Ellos querían que los cristianos tomaran prácticas y cumplieran la ley. Y el Señor los reprende y los llama sinagoga de Satanás, ¿verdad? Y Él les dice, yo sé que ustedes están sufriendo por esta gente, porque ellos se aliaban con el imperio para entonces perseguirlos a ellos. Y el Señor les dice, yo haré que ellos vengan ante ustedes y se arrodillen ante ustedes y reconozcan que ustedes son una iglesia verdadera. O sea, que ustedes de verdad son míos, dice el Señor. Entonces fíjense lo tremendo que hoy estamos pasando por esa situación. Hay gente con un empeño de regresar a cosas que antes, o sea, cosas que ya no pertenecen a la iglesia, a la iglesia, a los caminos del Señor. O sea, a pretender judaizar. Incluso esa es una corriente que tenemos ahora en la actualidad. Gente que quiere judaizar al cristianismo, comenzando a introducir términos judíos y costumbres y cosas de la religión judía. No entienden que esa es una religión que no reconoce al Señor Jesús como su rey, que tienen otro Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque no siguen lo que dice, sus escritos que son verdaderos, que son bíblicos, que es la palabra de Dios, no lo siguen, sino que en su interpretación y en sus ritos se han basado, y aquellos que en el tiempo de Jesús lo rechazaron, hoy siguen rechazándolos igualmente. Entonces hay gente que quiere traer eso a la iglesia cristiana, eso tenemos que rechazarlo. La palabra del Señor es clara, es viva y eficaz y nos orienta en todo momento a hacer las cosas correctamente. Y es allí entonces donde está la importancia del mensaje a la iglesia de Filadelfia.
Veamos que es una iglesia que el Señor se agrada en ella, que le dice, yo conozco tus obras, ¿verdad? Y he puesto una puerta abierta. ¿Cuál es la puerta? Jesús. Una puerta abierta que Jesús, ¿a dónde nos lleva? ¿Ah? Nos lleva al reino de los cielos. Eso que está el Señor allí diciéndole, el que tiene la llave de David, o sea, Jesús, el que abre las puertas y nadie las cierra, y cuando cierra ninguno abre, está diciendo, yo conozco tus obras y he puesto una puerta abierta, la puerta a la salvación, ¿verdad? El Señor Jesús, que tiene las llaves, la llave de David significa eso, ese reino eterno, porque David era rey, recordemos, para dejar bien claro esto, cuando el Señor dice aquí, el que tiene la llave de David, recordemos que Jesús, el Señor se manifestó en su pueblo en 3 oficios, de sacerdote, rey y profeta. Y Jesús fue el que aglutinó esas 3 funciones en él, siendo el supremo rey, supremo profeta y supremo sacerdote. Recordemos que dentro del pueblo de Israel se consideraba a David el máximo representante en cuanto al reinado. Pero esa promesa que se le hizo a David de que su reinado era eterno era por eso, porque su descendiente, que era Jesús, llegaría a ser el rey eterno por siempre. Por eso él tiene esas llaves, por eso él tiene las llaves de ese reino. Y esa puerta abierta es la salvación, el acceso a ese reino. ¿Ves? Entonces, por eso yo le decía, haciendo referencia a lo que decía la señora que les dije en el ejemplo de las iglesias anteriores, que ella estaba dando la llave de David a un pastor, imagínense. Qué locura. Y entonces eso es lo que significa esto. Entonces, esta iglesia, ahora, ¿por qué tenía esa puerta abierta? Porque estaba garantizado que esa iglesia iba o pasaría por esa puerta que el Señor abre al reino de los cielos. Porque esta iglesia era una iglesia fiel, que había guardado su palabra y no había negado el nombre del Señor. 2 cosas entonces que van una con otra. Si guardamos la palabra del Señor, nunca negaremos su nombre. Y si nunca negaremos su nombre, Él no nos negará. Y reinaremos con Él, por siempre, por toda la eternidad. Que el Señor les guarde, el Señor les bendiga, mis hermanos. Ya en la penúltima semana, ya la próxima semana terminaremos este plan. El Señor, damos gracias porque Él nos ha ayudado hasta acá. El Señor les bendiga.